bienvenidas a todos, a todas. Vamos a comenzar a exponer un poquito algunos elementos que hacen al enfoque de género para manejar lenguajes comunes. Me parecía necesario hacer ciertas conceptualizaciones que he sacado de documentos de AOS Solidar, pero también he sacado del marco que maneja el Estado boliviano y que está reflejado en un documento que se llama un plan para la igualdad de oportunidades. Entonces es una suma de varias conceptualizaciones, y empezaríamos diciendo que género vendrían a ser ese conjunto de características y valoraciones sociales, culturales, políticas, jurídicas y económicas que se construyen y se asignan socialmente en función al sexo de nacimiento. Estas características se manifiestan en relación a un otro, y hablamos en ese sentido de relaciones de poder, que además son jerárquicas, verticales, y que están subordinando a las mujeres. También es entendido como una categoría de análisis que hace a la construcción diferenciada de las identidades y roles de mujeres y hombres en la sociedad, que se da a partir de determinantes ideológicos, históricos, religiosos, étnicos, económicos y culturales, que se construyen desde una estructura patriarcal. O sea, estas características de género van a ser justamente determinadas por esta estructura que se viene a llamar la estructura patriarcal o del patriarcado. Entonces, para aclarar un poco cómo entendemos el patriarcado, diríamos que es un sistema que desde diversas estrategias busca perpetuarse y reproducirse social y culturalmente. Este modelo se caracteriza por el ejercicio de poder jerarquizado y dominante asumido por un tipo de masculinidad única y hegemónica, que es aceptada y reforzada socialmente, que se transmite a través de todos los medios de comunicación y todas las instituciones, como las escuelas, las iglesias, y tienden a perpetuar esta forma de ver lo masculino y lo femenino en la sociedad, ¿no? Justamente estas maneras de concebir una sociedad van a ser la causa o la razón estructural de estas desigualdades de género. Y el machismo viene a ser una expresión, una práctica de este sistema patriarcal, donde la masculinidad se va a expresar justamente desvalorizando a las mujeres y privilegiando a los hombres que están justamente cumpliendo con estos patrones culturales. A lo largo de las otras exposiciones han debido escuchar hablar de las brechas de desigualdades de género, y bueno, estas hacen una referencia a la diferencia que surge como resultado del análisis de datos que se desagrega, se pone hombres, mujeres, en diversos ámbitos del desarrollo, en el trabajo, en la educación, en la salud. Y estas brechas están mostrando una relación de desventaja que recae fundamentalmente en la vida de las mujeres, y están surgiendo, como les decía anteriormente, como una consecuencia de este patriarcado, y se disfrazan en estereotipos y mandatos de género que están expresados en su manera de expresarse en el machismo. Ahora, lo que significa trabajar con un enfoque de género es como ponerse unos lentes que te permiten ver una realidad, y no te los puedes sacar para unas cosas y poner para otras. O sea, el enfoque de género es envolvente, tiene que envolverlo todo. Entonces, nosotros graficamos como que es ponerse unos lentes y que te permitan ver una realidad de determinada manera, ¿no? Entonces,
Este enfoque va a permitir ver, analizar estas relaciones de poder que ya vimos anteriormente, y estas desigualdades entre mujeres y hombres, le va a permitir identificar problemas y tomar medidas orientadas hacia la transformación para la igualdad de oportunidades y derechos. O sea, un enfoque de género discursivo no sirve si no se vuelve en un enfoque capaz de revertir condiciones de desigualdad. Por eso se dice que hablar del enfoque de género es una apuesta política, no es una apuesta discursiva. Y lo político tiene que ser transformador. Y es considerado también como una herramienta que ha surgido del feminismo, que es un instrumento del feminismo, justamente porque ha tomado ese carácter político para revertir condiciones de desigualdad y en este caso ante la vulneración de los derechos de las mujeres en diversos contextos y la existencia de estas brechas de desigualdad en desmedro de las mujeres. O sea, no es un invento cuando se habla de brechas, ¿no? Suficiente es ver las encuestas y ver los datos de mujeres que acceden a empleos, mujeres en cargos públicos, mujeres con posibilidades de ejercer cargos públicos. Entonces, estas brechas están identificadas en los datos desagregados, ¿no? Pero además esta mirada de género no es una mirada plana, no es solamente decir que es un tema entre las desigualdades de hombres y mujeres, sino que es una categoría que tiene que ser también, se tiene que impregnar de las categorías de clase, de las categorías de etnia. No es igual ser una niña en el área rural que una niña en el área urbana, igual con las mujeres. O sea, no es lo mismo ser una mujer de la ciudad que ser una mujer afro, que ser una mujer que vive en el área urbana, en el área rural. Entonces, el enfoque de género no es un enfoque purito. O sea, es un enfoque que tiene que ser atravesado por otras categorías sociales, económicas, que nos permitan ver las desigualdades de una manera más integral. Y creemos que tener un enfoque de género en los proyectos justamente es visibilizar e interpelar estas desigualdades y brechas que existen en el acceso a servicios, a empleo, a ingresos, a toma de decisiones, ocupación del tiempo y en las oportunidades que existen entre las mujeres y los hombres de diferentes grupos sociales y económicos, de las diferentes etnias, pero también incorporando a las poblaciones LGBT, Q, creo que le han aumentado otras maneras de vivir, pero también a las personas con capacidades diferentes, ¿no? O sea, nos permite ver esta globalidad justamente para contribuir a transformarlas, revertirlas y también puede ser resolverlas. No hacen solo referencia a lo numérico. Lo numérico es importante y ha sido también una conquista el que las mujeres estén en los proyectos y se diga, va a haber 60 mujeres o 40 hombres. Ese ha sido un paso, pero si no somos capaces de decir qué características van a tener las mujeres que participan y qué van a lograr, tampoco estamos hablando de un enfoque de género. Y transversalizar es lo que veníamos hablando y lo que escuchamos en la exposición anterior sobre el cambio climático. La transversalización del enfoque de género. Se ha venido hablando de este tema hace más o menos 30 años, o sea, bueno, 25, desde que hay una conferencia mundial sobre la mujer y se determina que el género tenía que ser transversal. Pero resulta que este término transversal, como decía una de las compañeras que ha participado, se disuelve, no se mide, no se hace nada en concreto, o se hace de una manera tan superficial que el género se pierde. O sea, no tiene ese carácter subversivo que tiene hablar del enfoque de género en estos términos, que son, como les digo, términos políticos, de dejar de ser funcionales, o sea, los proyectos solamente
es decir, que tienen el enfoque de género, pero que no se manifiestan en algo concreto. El enfoque de género tiene que ser algo que atraviese, que toque, que afecte, que influya en varios componentes de un proyecto o de una política, de un plan, que no pertenecen ningún campo específico o a ningún área, o sea, no tienen que tocar todo. No, en el caso de los proyectos que ustedes están haciendo, tiene que estar presente en gobernabilidad, tiene que estar presente en cambio climático, tiene que estar presente en desarrollo económico. No hay esos proyectos purito género, les decíamos antes, como era trabajar el tema de la violencia, en especial, o trabajar proyectos de mujeres. Hay proyectos de mujeres que no tienen enfoque de género, porque no son, ni siquiera cuestionan una situación de subordinación y de desventaja, sino tienden a mejorar algunas condiciones prácticas, pero no tienden a transformar una realidad. Entonces, transversalizar significa tener estos indicadores que nos muestren que estamos haciendo algo por cambiar las desigualdades. Entonces, eh, significa considerar qué implicaciones tienen los proyectos para mujeres y para hombres de diferentes edades, de diferentes posiciones. Y también para hacer esta transversalización es necesario que hagamos un análisis de género. Lo ideal es hacer al principio del planteamiento de una propuesta, pero no siempre se puede, pero se debería incorporar como una actividad importante en el desarrollo de un proyecto, que justamente va a permitir hacer ajustes al mismo, ¿no? A manera que se va desarrollando. Y el análisis de género justamente va a permitir ver estas diferencias que hay entre hombres y mujeres en el uso, el acceso y control de recursos y sus beneficios. Por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la tierra, el acceso a la educación, el acceso a la salud sexual y reproductiva, que es un elemento vital en el análisis de género. Y hay otro elemento que es identificar el uso del tiempo. Se dice que el corazón de la discriminación está justamente en la división sexual del trabajo, en este mundo que ha sido dividido entre lo productivo y lo que genera un ingreso monetario, y lo reproductivo, que viene a ser toda la labor de cuidado que en realidad sostiene la vida y que como no genera un dinero, es completamente desvalorizado. Y está concebido como una base de la discriminación justamente porque eh, como las tareas no se dividen de manera corresponsable, siempre termina recayendo la mayor carga en las mujeres. Estamos hablando que ahora se les exige que sean buenas cuidadoras, buenas amas de casa, que sean buenas lideresas, que sean buenas trabajadoras, y no se está considerando que toda esta exigencia está yendo a sus espaldas. Entonces hay que tener el análisis, nos sirve para diferenciar eso, para ver qué relaciones de poder existen, sobre todo en la toma de decisiones, qué está generando discriminación, desvalorización, identificar estos intereses estratégicos y necesidades prácticas. Hay necesidades que cubrir como son la alimentación, la subsistencia familiar, pero hay intereses estratégicos. Yo considero que uno de los intereses estratégicos es el tema del uso del tiempo, por ejemplo. O sea, cómo somos capaces de ver qué están haciendo las mujeres y los hombres en un día, en un tiempo determinado en la comunidad, qué pasa cuando hay cosecha. Todo eso nos va a permitir hacer que tengamos una idea clara de qué necesitan las mujeres y que además les va a facilitar llegar a conquistas más estratégicas en la toma de decisiones políticas. Hay dimensiones para hacer este análisis, ya las hemos visto más o menos, que es el acceso y control de recursos, todos los conocimientos, creencias, percepciones, que sobre todo se refieren a los roles derivados de esta estructura a la que hemos aludido. Y un tercer punto que son prácticas, participación, volvemos al uso del tiempo, ¿no? A la división sexual del trabajo. Desde mi percepción y desde mi posición,
No hay un proyecto con enfoque de género que no considere el uso del tiempo de las mujeres y de los hombres, y cómo garantizamos, por ejemplo, que una capacitación sea recibida por las mujeres en igualdad de condiciones que un grupo de hombres, por ejemplo. O sea, mujeres que asisten con sus hijos a las capacitaciones, no un proyecto que se dice tener enfoque de género, debería considerar un espacio para que las mujeres puedan participar de esa capacitación sin estar pendientes de las guaguas. Entonces, ese como un ejemplo chiquitito. También en la dimensión de género se tiene que ver qué marco legal nos ampara estas posiciones, y algo que es transversal es el poder y la toma de decisiones, ¿no? O sea, si tengo acceso al agua, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Estoy en el comité de agua, ¿qué decisiones puedo tomar? ¿Qué decisiones toman los hombres? ¿Qué decisiones toman las mujeres? Y hablando del tema de agua, por ejemplo, que hace mucha referencia a los proyectos de cambio climático, es vital hacer este análisis diferenciado, porque justamente en proyectos que tienen que ver con las medidas de adaptación al cambio climático, sí, siempre se debería considerar en qué medida estas acciones están beneficiando y no perjudicando a un grupo, y en este caso al grupo de mujeres. Hay estrategias que se puedan tomar, el enfoque de género tiene que estar en todas las fases del proyecto, y hay algo que es muy importante: todos los proyectos con enfoque de género, desde mi posición, deberían tener medidas que se llaman afirmativas, para justamente ayudar a que estas brechas entre hombres y mujeres se vayan cerrando. Y están referidas a la división sexual del trabajo. Y algo que es importante, todo este enfoque tiene que contar con un presupuesto acorde y coherente. O sea, no podemos tener un enfoque de género sin considerar las diferencias y dónde vamos a poner más recursos o menos recursos, o sea, de acuerdo a estas necesidades identificadas. Y yo les planteo algunas preguntas a momento de hacer sus propuestas, de que ustedes se cuestionen, ¿no? Si es posible trabajar con este enfoque, con el proyecto, ¿cómo lo harían? ¿Qué condiciones de desigualdad o brechas quieren afectar o transformar con el proyecto? O sea, si ustedes en su comunidad, en su barrio, han identificado, me parece importante decir, ¿cómo quieren afectar estas realidades, estas brechas, ¿no? ¿Qué medidas afirmativas se pueden aplicar? ¿Cómo aplicar? Y una pregunta que para mí es central: ¿por qué consideran que no se ha logrado revertir en estos casi 30 años que les digo que se habla de la transversalización, del enfoque de género? ¿Cómo no se ha podido afectar de manera más efectiva las condiciones estas de desigualdad y las brechas de género? Yo creo, en relación a esta última pregunta, que no se han podido afectar porque no se han afectado las estructuras de las que hablamos. O sea, para mí la mayor parte de propuestas en temas de género han sido muy por encima, y no de esta visibilización de lucha que va más allá de ser un número, sino a ser actoras y actores de los procesos, ¿no? De quitarle el tema de eso de ser beneficiario, sino una actora de los procesos. Bueno, esas son mis propuestas, mis reflexiones. Creo que me he ido el tiempo. Espero que tengan mucha buena energía elaborando sus proyectos. Y bueno, pues ahí atendemos las dudas. Gracias, Cintia, muchísimas gracias. Qué palabras tan fuertes relacionadas al enfoque de género, ¿no? Visibilizar, interpelar, transformar, revertir, atravesar, tocar, afectar, resolver, porque la cuestión de las desigualdades es todavía un tema pendiente y es un imperativo abordar el enfoque de género. Nos gustaría conocer algunas impresiones que han tenido respecto de esa exposición, cuál es su sentir como mujeres, como hombres también, que nos puedan venir a la mesa y reflexionar al respecto. Marinés, un gusto escucharte. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Hola, Cintia, un gusto. Hola, Marinés, ¿qué tal? Quería compartir y preguntarte
tu opinión sobre el hecho de que muchas organizaciones fundamentalistas hayan usado la frase ideología de género para desvirtuar el trabajo que vamos haciendo en pos de la equidad, ¿no? Cuando realmente si ha habido una ideología de género, ha sido la implementada por más de 2000 años, que ha ido convenciendo a la gente de que el género es un tema normal o natural. Quería conocer tu opinión. Bueno, yo creo que el tema de género ha sido devaluado desde desde varios horizontes y ha sido funcionalizado desde diferentes partes también, o sea, no solamente de estos sectores fundamentalistas, sino de otros que han despolitizado completamente lo que significa el enfoque de género y lo que se quiere hacer cuando se lo plantea, ¿no? O sea, el enfoque de género eh, desde lo que yo siento es un enfoque revolucionario. Ahora, claro, la devaluación del término hace que uno caiga en ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que ha habido hace unos años una posición desde lo que es sobre todo el feminismo antipatriarcal y comunitario, que ha sido llamado también de un feminismo no institucionalizado, justamente se ha querido recuperar esta noción de género que justamente es repito, un concepto revolucionario y que justamente va a ir contra estas otras posiciones que justamente van a agarrarse de cualquier terminología, es más, van a utilizarla para desvirtuar lo que estamos haciendo a nivel de los movimientos de mujeres, a nivel de los movimientos sociales en relación a género, ¿no? Pero en todo caso, para mí es importante que se retome el criterio que decía Pame y lo recuperaba de la exposición que hice, un enfoque de género que no sea capaz de denunciar y de plantear alguna manera de revertir, no es un enfoque de género. Y decimos desde las instituciones, somos poquititos, hay políticas grandes, sí, pero las instituciones también tenemos la obligación de contribuir a esto, porque si no estamos repitiendo y no, ya no me parece. Ahí está, no sé si te he contestado, María. Sí, Cintia, sí, muchas gracias. El tema de género amerita reflexión profunda, permanente, porque es tan fuerte el avasallamiento de la información patriarcalizadora, diríamos así, que es muy fácil incluso caer en la práctica, a pesar de que estés en el mismo enfoque de género. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Marinés, por tu aporte. Gracias, Cintia, también. Hay una pregunta que hacen por el chat por parte de Liliana García. Dice, si el grupo meta o beneficiario son grupos de mujeres solamente, ¿eso puede considerarse de hecho que el tema de género está transversalizado? Yo les decía hace un rato, hay proyectos que son de pura mujeres que no necesariamente tienen el enfoque de género. Por decir un ejemplo, estamos hablando de una asociación productora de mujeres, puro mujeres, y queremos apoyarlas a mejorar sus ingresos. Si este proyecto no considera necesidades, bueno, ahí está considerando necesidades prácticas de subsistencia, pero si este proyecto no hace que el grupo de mujeres reflexionen, lleguen a una mayor conciencia de lo que significa la desigualdad que se vive a nivel de su comunidad, de su hogar, no necesariamente es de género, aunque les genere más ingreso, aunque puedan tener más platita para su casa, eso no va a significar que se estén cambiando las condiciones de desigualdad en las que ellas, por ejemplo, intercambian sus productos. O sea, hay situaciones en las que las personas que van a comercializar los productos
si es un grupo de mujeres, reciben menos que un grupo de hombres, por ejemplo. Y esto se sabe solamente a través de un análisis de género. Entonces, el hecho de que sea solo de mujeres no es que está transversalizado, o sea, el enfoque de género, ni siquiera los proyectos de violencia basadas en género tienen un enfoque de género. Entonces, hay unos instrumentos especiales para ver si un proyecto tiene enfoque de género. Esto está, hay una lista de chequeos, pero también están en algunos indicadores que se puede plantear desde los proyectos, y justamente va a ser desde las organizaciones que estén planteando, ¿no? Porque sí, yo además me niego a pensar que son beneficiarias de los proyectos las mujeres. Yo prefiero llamarlas, y eso es parte de lo que construye el lenguaje, que son actoras de los procesos. Pero bueno, esa es una posición muy personal. Ok. Cintia, también hay otro comentario en el chat. Voy a leer ambos porque acaba de aparecer otro. Carla Isabel Fuentes dice, en cuanto a las masculinidades, ¿qué posición tienen en el enfoque de género? Es una pregunta. Yacmila nos dice, ¿nos podrían brindar los criterios para considerar el enfoque de género de forma idónea? Muchas gracias. Esos son los comentarios, Cintia. Ya, yo voy a dar Masculinidades el primero. respuesta a las masculinidades porque, bueno, como les decía, los criterios para considerar el enfoque de género tienen que salir justamente de este análisis. Ese es un criterio, hacer un análisis con enfoque de género. Entonces hay diferentes pasos que se siguen que pueden hacerse antes del proyecto, o yo incluso recomendaría que cuando el proyecto esté en curso. En cuanto a las masculinidades, es un elemento también que se ha venido planteando hace mucho tiempo al trabajar género, y hace referencia, si nosotros decimos que la desigualdad está dada por estas relaciones de poder inequitativas en una estructura patriarcal que da mayor significado a lo masculino que a lo femenino, además a lo masculino hegemónico. Entonces diríamos que este trabajo en masculinidades viene a ser una alternativa para esta revisión de esta masculinidad hegemónica, y plantearnos otras maneras de ver lo masculino. Entonces, los trabajos que se hacen con seriedad y que les corresponde hacer a los hombres sobre sus masculinidades es un elemento que puede ser esencial en un proyecto, justamente para desmontar estos estereotipos, este machismo, porque creemos que la construcción de nueva masculinidad también va a ser para el bien de todas y todos. O sea, cuando hablamos del enfoque de género, cuando hablamos de la propuesta feminista, creemos que el plantear, el denunciar, el transformar, no solo nos va a hacer bien a las mujeres, o sea, es para un mundo mejor, para un mundo más humanizado. Yo creo que ahí tendríamos que tender todas las personas, hombres, mujeres. Y ese es el reto definitivamente. Fernando Torres nos dice, ¿cómo se enmarca el enfoque de género en el proceso de descolonización y despatriarcalización? Ya, el enfoque de género, ya como les decía, ha tenido una transformación, ha tenido un planteamiento y una transformación a lo largo de la historia, y además a lo largo de la historia de este país. Y les decía que no es un concepto plano, es un concepto que justamente nos ubica en esta desigualdad entre hombres y mujeres en un estado colonial y en un estado patriarcal. Entonces, cuando hablamos de este enfoque, el no ser plano, justamente tenemos la tarea de ver cómo es este estado, o sea, cómo nos inscribimos en este sistema patriarcal y también en este sistema colonial. O sea, no podemos hablar de enfoque de género si no vemos temas de racismo, por ejemplo. O sea, no es posible. O sea, no es posible ver, vamos a trabajar solamente con el enfoque de género y nos vamos a olvidar lo que ha dejado, lo que nos hace ser un Estado colonial, además un Estado colonial y racista. Entonces, tenemos que
en este caso el enfoque de género justamente nos tiene que servir para visibilizar esos otros elementos que hacen a la desigualdad y a la discriminación. O sea, mujeres y hombres sufren diversas discriminaciones porque vivimos en este estado, pero resulta que las mujeres, a partir de este enfoque de género, tienen mayores posibilidades de estar en desventaja. Pero no es una mirada plana. O sea, yo creo que además eso es lo que se ha hecho en este tiempo, hacer que el género sea solamente ver a hombres y mujeres y no considerar lo que yo les decía. O sea, hay temas de clase, hay temas de etnia que nos atraviesan y que a momento de dar una respuesta los tenemos que considerar. Entonces, en el material que yo les digo del Estado boliviano, donde se plantea el enfoque de género y se hace una crítica al mal uso que se le ha dado, justamente plantean la idea de nombrar como despatriarcalizar, pero es algo que se está trabajando, se está construyendo todavía desde los colectivos y desde el mismo Estado, ¿no? Muchas gracias, Cintia, por tus comentarios. No veo otra manito levantada, así que muchísimas gracias por tu participación. Ah, Ernesto, pensé que te habías desanimado, así que te doy la palabra, Ernesto, antes de despedirnos. Te escuchamos. Gracias, Pamela. Gracias a la doctora Cintia, ¿no? Solamente mi pregunta era, ¿no? Es un problema también muy complicado, muy delicado el tema de género, ¿no? Y estamos viendo muchos problemas. Mi pregunta iba, ¿no? Y nuestro propuesta de proyecto más o menos iba en ese sentido, no solamente con cuestión de la articulación, ¿no? Entre el área de gobernabilidad y con enfoque de género. En este sentido, nosotros estaríamos haciendo, ¿no? Un trabajo de fortalecimiento o potenciamiento de lucha contra la mujer, ¿no? En el área de SLIM, de un municipio, ¿no? Rural, porque hay municipios que no tienen personal, no tienen recursos presupuestarios para contratar, digamos, el personal, y el índice de violencia también es muy complicado, muy pan de cada día. Entonces, eso era mi pregunta, ¿no? Si tiene sentido, digamos, yo lo que estoy entendiendo, ¿no? Son directrices que están planteando en la cual nosotros tenemos que elaborar en función a eso, ¿no? El tema de la gobernabilidad, porque estamos hablando de un municipio, ¿no? Tiene varias instancias o áreas en la cual, con el tema de crisis, digo, con el tema de COVID, con ¿no? El tema de pandemia, ha habido reducción presupuestario, y entonces hay muchos municipios que están teniendo problemas, ¿no? Para poder velar, digamos, hay normativas, pero como ausencia de personal, ¿no? No están pudiendo. Entonces tendría, digamos, eh, ir en ese sentido la idea, ¿no? Que yo les lanzo, ¿no? O tal vez como para poder, digamos, orientarnos de esa manera ya, ¿no? Plantear, ¿no? El diagnóstico, las líneas de acción que habría que revertir, ¿no? El tema de género, transformar esa desigualdad, ¿no? En la cual hay que haya, ¿no? Lo que queremos, ¿no? Una linealidad, digamos, ¿no? No verticalidad, sino horizontalidad, ¿no? En la cual exista realmente esa igualdad, ¿no? Porque el problema es atacar, digamos, ¿no? A la racionalidad, ¿no? Al varón, pero el varón ha sido moldeado, ¿no? Bajo la racionalidad, ¿no? Del predominante, ¿no? En la escuela, desde la familia, ¿no? En el hogar, la escuela, la universidad, ¿no? Y en los posgrados, ¿no? Entonces, esa racionalidad hay que ir, digamos, atacando y la cual a partir de eso se devalúa a la mujer, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los niveles, ¿no? Yo creo que esa es una lacra, ¿no? La cual hay que pelearnos, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Cintia, y gracias, Pamela. No, Ernesto, gracias. gracias. Cintia, te propongo que podamos escucharla también a Emiliana y ya con tus conclusiones podamos cerrar este espacio. Sí, sí, sí. Hola, Emiliana, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias, Cintia. Sí, también quisiera un poco, no sé, nos puede compartir, Cintia, desde su experiencia, ¿cómo podíamos identificar esos, los criterios, los indicadores a la hora de diseñar un proyecto, ¿no? Porque siempre
es como un desafío, ¿no? El tema de la equidad de género y sobre todo ya plasmarlo ya en el proyecto cuando estamos diseñando. Eso. Gracias, Cintia. Gracias, Emiliana, a ti. Ya, yo ahora un poquito eh, para ir terminando lo que planteaba el compañero, es importante todo lo que él identifica como construcciones que se dan en las comunidades de lo que está pasando con los hombres, con las mujeres, que eso recibimos desde las escuelas. Y claro, a nivel municipal hay que buscar las instancias que son de denuncia, de atención, en este caso los SLIMs, y habrá que ver justamente con ellos qué medidas creativas se pueden adoptar para que los SLIMs cumplan con la política, pero no solamente cumplan, ¿no? Sino justamente los gobiernos municipales asignen fondos, personal, y capaciten al personal, sensibilicen al personal, porque no creo que sea suficiente tener todo el personal para que sea una atención de calidad y de resolución. Entonces es algo en lo que se tiene que trabajar a nivel comunitario. Sirve mucho hacer los planes de acción compartidos. Yo he tenido la experiencia de trabajar en un proyecto de prevención de violencia en razón de género en 3 lugares distintos del país y hemos hecho un proceso comunitario para identificar problemas y encontrar soluciones, que ha sido un proceso participativo, se llamaba Avances de Paz, y ha sido un proceso en el que hemos identificado con autoridades, sociedad civil, cuáles eran los problemas y hemos planteado una alternativa para construir juntos. Creo que esa es la manera, porque traer los proyectos como caídos de algún lado no sirven, o sea, no sirve si no tienen una base comunitaria. Y en referencia, justamente también se relaciona a lo que planteaba la compañera, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué indicadores? Yo creo que eh, tenemos que revisar qué está pasando con las situaciones estas de desigualdad, qué están generando, y trabajar con medidas afirmativas, o sea, en el proyecto que hagamos, o sea, desde mi posición, desde mi experiencia, proyectos que no tengan, ya sea en gobernabilidad, en desarrollo económico, en cambio climático, que no tengan medidas afirmativas para revertir condiciones de desigualdad, o sea, no vienen a ser muy con enfoque de género porque no están alterando nada. O sea, sí, probablemente las mujeres van a tener un mayor ingreso, quién sabe, pero no están revirtiendo esas condiciones que aludía el compañero también que hablaba del municipio, estas conductas machistas, como un ejemplo, ¿no? Entonces, en estos proyectos hay que buscar esos indicadores, hay que ver si hacemos un proyecto de cambio climático, qué medida de adaptación realmente no va a perjudicar a las mujeres. O sea, creemos que todo lo que hacemos como proyectos es en beneficio, y la verdad es que no. O sea, hay proyectos que en lugar de mejorar, empeoran la situación de las mujeres, y eso se ve con un análisis de género. Entonces, al momento van a tener ustedes una sesión de marco lógico, ahí también van a darles pautas, yo creo, a este planteamiento de estos indicadores que nos permitan ver esta transversalización, pues que se cumpla, ¿no? Lo que estamos proponiendo desde estos enfoques.